las cosas que han de suceder después de las primeras cosas. Así vamos a volver a llamar o a titular el tema. Las cosas que han de suceder después de las cosas primeras. Bien, en el versículo que hemos estado leyendo, o en los versículos, Dios se ha revelado a Juan primeramente en el capítulo número 1. En el capítulo número 1, el ángel le revela a Juan las cosas que han de suceder pronto. Esto lo leíamos el martes pasado, que es el capítulo 1, verso 1. Dice, Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándolo por medio del ángel a su siervo Juan. Esto es como una clave para poder ir entendiendo el libro de Apocalipsis. Se va entendiendo de esa manera. Allá inicia el Señor revelándole a Juan las cosas que iban a suceder pronto. Esto pues nos da como el libre paso para que podamos entonces introducirnos dentro de lo que es la riqueza de este libro de Apocalipsis. Por ejemplo, las cosas que iban a suceder pronto, fíjese bien, abarcan los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Y por supuesto, son las que describen la edad de la iglesia desde el capítulo número 2 hasta el final de lo que es el capítulo número 3. Es decir, las cosas que van a darse pronto están dentro de ese espacio. Se lo voy a repetir de nuevo. Las cosas que iban a suceder pronto abarcan los primeros 3 capítulos, los cuales describen la edad de la iglesia o el tiempo de la iglesia desde el capítulo número 2 hasta el periodo de la iglesia de la Odisea. Acuérdense que hemos ido concluyendo lo que es el periodo de la iglesia de la Odisea. No pierda la idea de que hemos estado estudiando 7 iglesias a cuales se ha dirigido el Señor. Esas 7 iglesias representan el periodo de lo que es la iglesia en esta tierra. Y a eso es a lo cual en el capítulo 1, verso 1, el Señor describe a Juan que le va a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Dicho de otra manera, decíamos, es el periodo de la iglesia desde el capítulo número 2 de Hechos. Acuérdense que ahí empieza la iglesia. Cuando luego que los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo, Pedro toma la palabra y se convierte en 3,000 personas en ese preciso momento y en ese mensaje. De ahí se convierten en otras 2,000 personas y ya son 5,000 personas que se han convertido en Jerusalén. En este caso estaríamos hablando de la mayoría de judíos, porque la iglesia no empieza con gentiles, la iglesia empieza con judíos. De hecho, pues, ese era el plan original del Señor, salvar a su pueblo.
Pero su pueblo le ha cerrado la puerta. Sin embargo, dentro de este periodo de gracia, los primeros que están entrando son ellos. Entonces, estos 5,000, aunque no pudieran ser todos judíos, pero la mayoría serían judíos que han venido a creer en el Mesías que hace un tiempo atrás los mismos sacerdotes o las autoridades religiosas habían condenado a muerte. Entonces, en este caso, la iglesia despega desde Hechos 2 y por supuesto empieza a desarrollarse la iglesia luego que han sido esparcidos los predicadores y se han introducido en todo lo que es el imperio de Roma. El evangelio fue surcando las diferentes ciudades, continentes, en el caso asiático sobre todo. No quiere decir que los otros continentes, por ejemplo el africano, no haya sido tocado en ese tiempo. Lo que sucede es que la Biblia o la historia de la iglesia se centra más que todo en esta parte de Roma. Pero la parte de África, es decir, hacia la parte africana, también hubieron predicadores de los mismos apóstoles. Pero como la Biblia lo que le interesa es puntualizar los puntos de partida, el contenido donde tú asidero el evangelio, y sucesivamente a eso se suscribe la palabra. Entonces vemos acá que este periodo concluye en el último capítulo. Vamos a ver en el versículo número 22 o 21 y 22 del capítulo número 3 de Apocalipsis. Ahí concluye las cosas que se van a dar pronto. Se lo voy a leer. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí concluye las primeras cosas que se darán pronto. Está concluyendo con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, hemos estado enseñando que se perfila con la iglesia contemporánea, con la iglesia de este tiempo. Es decir, que decimos que se identifica con la iglesia de este tiempo por la razón que si nosotros vemos o leemos del versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis hasta el versículo número 20, nos daremos cuenta de qué manera es como se está comportando la iglesia de la Odisea. Justamente se está comportando al igual que la iglesia de este tiempo. O sea, no diferimos en nada. La iglesia de la Odisea es una iglesia que presume riquezas. Es decir, presume que es una iglesia llena de Dios en ese sentido. Es una iglesia llena de orgullo. Es una iglesia llena de vanagloria. Es una iglesia, la iglesia de la Odisea es una iglesia que dice que ella no tiene necesidad de nada. Y todo esto va coincidiendo con lo que es el comportamiento de la iglesia contemporánea. Por ejemplo, si hacemos una comparación con la iglesia del inicio, la iglesia que estaba unida, la iglesia que compartían juntos con alegría de corazón, la iglesia que vendían
los que tenían propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, la iglesia que se mantenía en la persecución, la iglesia que nunca trató la manera de vanagloriarse. Si la comparamos con la iglesia de hoy día, estamos totalmente lejos de lo que es la iglesia inicial. Lo que tenemos ahora es una iglesia llena de orgullo, como dije, una iglesia petulante, una iglesia, lo dicen los mismos versículos que estoy mandando a que leamos. La iglesia que dice que no tiene necesidad de nada y que es rica, pero sin embargo el Señor le dice: tú eres una pobre y una desventurada y eres una desnuda. Y luego el Señor le recomienda que debe de comprar, dice, ropa, y debe de comprar ropa blanca para vestirse, porque lo que tiene no le sirve. Le dice que tiene que echarse colirio en los ojos porque está algo ciega. Entonces es la iglesia de la Odisea, es la iglesia que se asimila a los tiempos actuales. En ese sentido estaríamos hablando de que las primeras cosas que se darían pronto, ya prácticamente diríamos, voy a decir esta palabra, estaría ya concluido. Y me atrevo a decir estaría concluido, y no estoy poniendo fecha del rapto de la iglesia. Estoy diciendo estaría concluido en el sentido que ya han pasado 2000 años. 2000 años se ha llevado en realizarse las cosas que iban a suceder pronto. Entonces, en este sentido, nosotros como iglesia debemos de saber entonces que el tiempo de la gracia está prácticamente finalizando, porque la conducta de la iglesia nos da ese parámetro de que la iglesia o que el periodo de la gracia está concluyendo. Usted y yo no podemos estar como pensando que Cristo se llevará otros 200 años para venir, que Cristo se llevará 100 años más para venir a recoger a su iglesia. Si lo vemos en el punto lógico, tanto político, tanto social, tanto espiritual, no dan los números, no nos dan. En el campo puramente, diríamos, llamémosle de la ecología, esta tierra ya no aguanta, a tal grado que dice la carta a los romanos que la misma creación gime por la redención. Aunque la creación es un aspecto inanimado, es decir, que no es razonable, pero tiene una vida primitiva, que en esa vida primitiva ellos anhela esa creación, el ser restaurado. Entonces la misma tierra puja por un lado, la misma tierra se vuelve desiertos por otro lado, y es un lenguaje de la tierra. Ya hemos dicho que, por ejemplo, hace años se viene diciendo que la capa de ozono, allá en los 80 decían los que sabían de eso, que se había dado una abertura, un hueco del tamaño de lo que sería el continente australiano. Es decir, es enorme el gran hueco de la capa de ozono. Los rayos del sol vienen más directos, y a estas alturas, después de 30 años y todo el deterioro ambiental y todo el veneno de lo que contamina el planeta, ¿cómo no estará de más abierto lo que es esa capa de ozono
que es la que nos protege de los rayos del sol para no padecer de cánceres de piel y de muchos otros tipos de cáncer. O sea que, como le digo, la misma creación en la lógica no da para que diga uno va a tardar el Señor en venir. No, 10 años usted puede ver el deterioro, tanto social, político, espiritual. La gente ya no quiere nada de Dios. La gente hay que chinearla, hay que ofrecerle, hay que echársela al lomo para que busquen a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros hoy en este tiempo? Entonces, lo que estoy tratando, la manera de decir es que por cualquier lado, y si vemos las ambiciones de las potencias, todo ese engranaje de la supremacía de cada uno de los poderosos de la tierra es un pleito de perros, y cada uno se está armando de la mejor manera para proteger sus intereses o para romper las situaciones que no le permiten avanzar. Entonces, eso es lo que tenemos en el panorama. ¿Cómo vamos a pensar entonces que falta un montón de tiempo para que venga Cristo? Y por otro lado, si esa fuera la esperanza de algunos de nosotros, acuérdese que la Biblia dice que la edad de los hombres no pasa de 70 y lo más a 80. Es decir, todo está, hermanos, concluyendo. Todo está concluyendo. En estos 3 capítulos del libro de Apocalipsis se ha dado el espacio del periodo de la iglesia, que ha llevado, de hecho, pues ya lo hemos estado diciendo, 2000 años. Es decir, que las cosas que van a darse pronto, que dijo en el capítulo 1 y verso 1, el Señor le dijo a Juan, se ha llevado 2000 años. Y está prácticamente, decíamos, concluyendo estas cosas, está culminando con por supuesto, el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que hoy día está por darse lo que es el rapto de la iglesia. Hoy día, y ya le voy a decir por qué está por darse, aun cuando la mayoría de iglesias o de predicadores como que han guardado y han archivado lo que es el mensaje del regreso de Cristo. Usted se ha fijado que ahora las predicaciones son más de prosperidad material, no tanto de señalar la conducta de la persona, del hombre, de la mujer, que debe de caminar de la manera correcta en agradar a Dios. Ahora las predicaciones todas son motivacionales. Las predicaciones que se dan en la mayoría de púlpitos solo es un asunto puramente de aspectos humanos. Y entonces, en ese sentido, la gente o los que están al frente han guardado, han archivado lo que es el regreso de Cristo para llevarse a su iglesia. Y es más, hay un sinnúmero de predicadores que ridiculizan el rapto de la iglesia, pero no hay que hacerles caso, como dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta, en su capítulo número 3, dice que los burladores dicen que por qué no viene y que por qué siguen predicando eso. El Señor contesta, no es que el Señor haya retardado su promesa, es decir, no es que el Señor se haya olvidado que le dijo a sus
discípulos en el capítulo 14 de Juan, le dijo: me voy pues a preparar morada para vosotros. Se lo dijo el Señor a ellos, para cuando me voy a preparar morada, para luego, dice, vendré y los tomaré. Rapto, damos un amén. Los tomaré para que estén conmigo. Es decir, esa es la promesa. Esa promesa no es de un político, no es de un pastor, no es de una institución. Esas palabras fueron palabras dichas por el mismo Cristo. Él fue el que dijo que se iba a preparar. Tiene 2000 años de haberse ido. Ahora, cuando terminamos los 3 capítulos de Apocalipsis y entramos, en este caso, al capítulo número 4, entonces estamos hablando de que en ese intervalo del 3 al 4, en ese espacio es donde se da lo que es el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver, porque desde ese capítulo 1 al 3 solo se habla de la iglesia, pero luego del capítulo número 4 hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, usted ya no vuelve a encontrar ninguna relación o ninguna palabra con respecto a la iglesia. Ya no hay mención de la iglesia, con algunas excepciones. Por ejemplo, allá en Apocalipsis 9, cuando habla de que se dan las bodas del Cordero. Pero a partir del capítulo número 4 en adelante, no hay mención de iglesia. No hay nada de que se hable de la iglesia. No se menciona la iglesia como la iglesia que está en la tierra, nada de eso. Pues en ese caso creemos que el Señor la llevó al cielo al final del capítulo número 3 para empezar el capítulo número 4. Y vamos a ver en el capítulo número 3, vea qué es lo que le dice a la iglesia y lea el verso 10. Porque todavía en el 3 está la iglesia. Y en el capítulo 3 y versículo número 14 en adelante está hablando de la iglesia de la Odisea, que vuelvo a repetir y lo sigo haciendo para que se nos vaya quedando, que esa iglesia petulante, que se cree rica, que no tiene necesidad de nada, se está refiriendo a la iglesia de hoy día. Pero veamos qué es lo que le dice en el versículo número 10. Le dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿A dónde va a venir esa prueba? Digámoslo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Aquí está hablando del periodo de la gran tribulación, pero es importante, muchos que quieren rebatir esta doctrina del rapto, muchos dicen: no, léalo bien, pero hay que leerlo bien. Aquí no hay para dónde perdernos, porque dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es esa hora de la prueba? Que ha de venir sobre el mundo entero. No está hablando de un juicio local. Está hablando de un juicio en el mundo entero. De eso está hablando el versículo. Y le está recomendando a la iglesia, y de hecho a la iglesia de la Odisea, a la iglesia profesante, más bien a la iglesia que se ha desviado, que es la de hoy día, le está diciendo, por eso es que le dice: ven,
vístete, compre ropa blanca, compra, échate colirio. Y de hecho siempre hay, y ha venido habiendo en todo el recorrido de las 7 iglesias, remanentes que se levantan y se alinean con la fe en Dios. Y por supuesto, esta iglesia de la Odisea no es la excepción. Va a haber gente, ¿verdad? Va a haber gente, porque fíjese que si nosotros vamos a echar un vistazo a cualquier país del mundo, vamos a ver la iglesia bien rara, pero siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un grupito que, aunque muchos se hayan vuelto raros, extraños de la fe, y que muchos se hayan alejado, siempre en eso siempre es destacable la Biblia. Siempre encontramos grupos, encontramos remanentes que se levantan, ¿verdad? Siempre. Entonces, en este caso le dice, por cuanto ha guardado. Entonces, ese remanente de la Odisea le está diciendo, o de la iglesia contemporánea, le está diciendo, por cuanto ha guardado mi palabra. Quiere decir que van a haber creyentes aún cuando todo esto está totalmente, diríamos, paganizado, porque la iglesia se ha paganizado, ¿verdad? La iglesia adora a los pastores, la iglesia adora su vida, sus trabajos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La iglesia se ha vuelto idólatra en todos los campos, pero siempre va a haber un remanente. Y es a ese remanente a cual el Señor le dice, por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado. Siempre va a haber un grupito. Aun cuando todo esté patas arriba en cuanto a doctrina, en cuanto a la gente dentro de las iglesias profesando una vida de santidad, pero no es cierto. Sin embargo, siempre va a haber ese remanente a quien el Señor le dice, por cuanto has guardado mi palabra, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Entonces acá, eso precisamente ya se lo anticipó el Señor a la iglesia, a la última iglesia. Ya le dice, tienes, por cuanto tú has guardado, yo te voy a guardar. Entonces aquí es un versículo poderoso, donde no hay manera de que podamos nosotros como entrar en dudas. Y si gustan, vayámonos a la segunda carta de Pedro 2:9, donde también hay, y muchos otros versículos. En el versículo número 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los justos ¿para qué? Y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Él sabe guardar a los justos, pero también sabe que en su momento va a enjuiciar a los injustos. Se está hablando en el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, en este caso, por cuanto ha guardado mi palabra, te guardaré. Entonces, luego de que esto se da, la iglesia ya ha sido trasladada al cielo. Y eso es lo que dice el capítulo número 4, verso 1. Después de esto, ¿después de qué? Después de que pasaron las primeras cosas que se iban a dar pronto. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta. Esto lo vamos a ver más adelante. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que escuché, dice, es como trompeta hablándome y hablando conmigo, y me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esta es la continuación del plan de Dios. Sube acá.
Vamos a ver, muchos interpretan que cuando le dice sube acá, está identificándose ese sube acá que se le dice a Juan a la iglesia, sube acá. Acá le dice, sube acá y te voy a mostrar lo que sucederá después de esto que acaba de pasar. Dicho de otra manera, después de los 2000 años de gracia, ahora sube Juan, es decir, ya se lo anticipó hace 2000 años el Señor a Juan. No estemos pensando que el Señor se lo va a volver a mostrar, ya se lo mostró hace 2000 años. Pero como el Señor trabaja, ¿verdad? Ya anticipado. Ahora vamos a ver. En el capítulo número 9, para que vayamos como relacionando lo que es el periodo de la gran tribulación. En el capítulo número 9 y versos 27, 24, pudiéramos hablar del libro de Daniel. Se habló de las 70 semanas. 70 semanas será lo que el Señor le dice a Daniel en ese tiempo, lo que está determinado para tu pueblo. 70 semanas, cada semana equivale a 7 años. Esa es la manera de contar los años en el ambiente judío. Entonces dice, Daniel le habló dándole esta interpretación de lo que iba a suceder con su pueblo, y le habla de las 70 semanas. 70 semanas, se lo voy a decir de esta manera, 70 por 7 equivale a 490 años. 490 años. Si usted lo multiplica, le va a dar 490 años. Pero luego en ese mismo capítulo 9 se habla de 7 semanas que desde que se da el edicto para restaurar a Jerusalén, sean 7 semanas, equivale a 49 años. Luego, si usted sigue leyendo ahí, dice 62 semanas hasta que sea sacrificado el ungido. 62 semanas. Fíjese bien, en 62 semanas le dan 434 años, más 49 años de las 7 primeras semanas que le mencioné, nos da un total de 483 años, ¿verdad? 483. Y las 70 semanas equivalen a 490 años. ¿Cuántos años le faltan ahí para que lleguemos a los 490? ¿Le falta cuánto? 7 años. Entonces, cuando es sacrificado el ungido, que dice Daniel, es sacrificado el ungido, de ese momento, fíjese qué interesante, se le pone pausa a las 69 semanas, se le pone pausa a la siguiente semana que iba a darse, que era la que complementaría las 70 semanas. Se le pone pausa y ese es el periodo de que se da para el espacio de los gentiles, de los 2000 años, por decirlo de esta manera, del periodo de la iglesia. Entonces, durante estos 2000 años, allá cuando se sacrificó al ungido, que se refiere por supuesto al Mesías, si usted lo lee en Daniel capítulo número 9, versículo número 24 en adelante, tal vez usted en su casa le va poniendo atención a esto para que se vaya familiarizando. Usted va a ir viendo cómo los números son exactos, cómo la Biblia nos da números exactos. Ahora, cuando estoy diciendo números exactos, está hablando primero de 7 semanas, luego de 62 semanas que equivalen a 483 años, ¿verdad? Y el final es de 70 semanas que equivalen a 490 años.
Entonces ha quedado en pausa una semana, han quedado en pausa 7 años. Y luego de que esa pausa se dio, se le puso stop a la semana última, a la semana 70. Y es ahí donde entra el periodo de toda la gentileza. Lo que dice el Señor: me hallaron los que no me buscaron. Me hallaron los que no preguntaron por mí. Nosotros nunca nos habíamos dado cuenta de el Dios de Israel. Nosotros fuimos alcanzados porque ellos cerraron la puerta, porque ellos cerraron sus corazones. Pero como decíamos el martes pasado, que al igual que cuando el Señor hace la cena, el amo hace la cena y manda las invitaciones, y todos cerraron las puertas y todos pusieron excusas. Luego el Señor dijo: vayan a las esquinas de las calles, a las entradas de la ciudad, y traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan a los pobres, traigan a todos, porque mi casa y mi cena se llevará a cabo. Y eso está hablando de la gentileza. Está hablando de los que no teníamos entidad. Nosotros no teníamos nada que ver en esto. Pero aunque los planes de Dios ya están determinados, pero digamos, gracias a la dureza de los corazones de los judíos. Gracias, porque eso es lo que permite. Entonces viene, mientras Juan está, hermanos, llegando al cielo, se da la apertura de las cosas que sucederán después de esta. Dicho de otra manera, se lo voy a explicar de esta forma. Por ejemplo, ahorita todavía la iglesia está en la tierra. De un amén la iglesia del Señor. Todavía no se ha dado inicio a las cosas que van a suceder, porque todavía estamos en el periodo de gracia. Todavía estamos en el espacio donde la puerta está abierta. También el Señor habla de la puerta. Dice: yo soy la puerta, y el que entrare hallará pastos. La puerta todavía está abierta, que es Cristo, porque todavía no ha regresado Él, pero Él dijo que regresaría y nos libraría de la prueba que vendría a todo este mundo. Y como Él lo dijo, yo como creyente tengo que creerlo. Y cada uno de los creyentes nacidos de nuevo tenemos que creerlo. Porque la misma palabra dice que el cielo y la tierra puede pasar, pero lo que Él ha dicho no pasa. Lo que Él ha dicho no pasará, ni una jota, ni una tilde de su palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nada pasará. Entonces, en este caso, entonces Juan sube, ¿verdad? Juan sube, y es en ese preciso momento donde nosotros leemos ahí en el capítulo 4, verso 1 en adelante: sube al cielo y se da la apertura de las cosas que sucederán después de esta. Ya pasaron 2000 años. Entonces ahorita nosotros estamos como todavía acá en la iglesia, estamos todavía como iglesia acá en la tierra. Todavía, vamos a ver. Ahora, si el rapto de la iglesia se da, no se sabe, esta noche, mañana, no sé, el otro año, desde el momento, eso va a ser como cuando le dice el Señor: sube acá, le dice a Juan. Es como decir: ahorita vamos para arriba. Cuando ese momento se dé, encroniza la semana que falta, los 7 años que faltan. En ese preciso momento empieza, es decir, la semana que falta se activa la primera mitad de la semana, porque de acuerdo a Daniel explica de que habla
de que se va a desarrollar en primer lugar 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, fíjese bien, vaya, ahorita estamos acá, supóngase que ahorita en este momento, dentro de un rato, se da el rapto, porque las cosas ya se dieron, las condiciones están dadas. Ahora que usted y que yo no creamos, eso no es problema. Que usted y yo no queramos santificarnos, eso es cosa de cada quien. Pero siempre hay un remanente. Siempre hay alguien que no se le va la palabra, hermanos, para afuera. Siempre hay alguien que se le va la palabra para el corazón y la pone en práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora que cada uno de nosotros no queramos, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho, lo decíamos ayer en el estudio. Dios nos habla siempre antes. Y nos habla antes y nos habla con palabras claras al idioma nuestro. Al cielo no puede entrar una persona en adulterio, en fornicación, odiando al otro, robando. Al cielo no puede entrar cosa inmunda. Pero por eso nos habla Dios antes. Pero si uno no le pone atención a la palabra, pues no hay problema. Dios no dejará de llevar a cabo sus planes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay problema. Que el otro diga, bueno, yo no quiero ir a la iglesia, yo no me quiero, no se congregue, no lea, no sirva, no, por eso no se va a caer el cielo. ¿Verdad? Porque ahí está la gente poniendo condiciones. Fíjese que yo no quiero servir, fíjese que no sé qué. Ay, maravillas. Y tanto nos habla Dios, nos dice, sé santo porque yo soy santo. No, le vale la gente, no se preocupe. Entonces viene en ese preciso momento, mis ovejas oyen mi voz y muchos agarran, eso es mío, yo estoy mal en estar, yo voy a arreglar esto, yo tengo que mejorar esto, porque es la lucha. Yo no me siento bien así con Dios. No sé, Zenaida me decía que le dijo a una persona, no sé si el domingo le dijo, no, yo ya estoy bien con Dios. Dice que le dijo, fue a invitarlo, yo ya estoy bien con Dios. No sé, dice que ella le dijo, ¿y si viniera Cristo ahorita, cree que se va para el cielo? No. O sea que la gente por último llega a la conclusión, no, así como estoy no me voy. Entonces, ¿por qué nos habla Dios? ¿Por qué nos reúne Dios? ¿Por qué nos congrega Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué nos reúne Dios? No, ¿acaso no nos dice Dios? No dice allá Hebreos 10:25, no hagáis como los que tienen por costumbre no congregarse, sobre todo cuando sabéis que ese día se acerca. La gente está con su trabajo, con su vida, y hay que Dios espere. Si Dios no tiene ninguna prisa, ni tampoco va a ser más Dios con nosotros. Él es Dios siempre. Entonces viene, en este preciso momento, viene el rapto. Se fue la gente. Se fue la gente. Y vamos a ver en ese caso, hay, como la semana se divide en 2 partes, 2 años y medio, empieza desde ese momento, surge el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo. Le di un montón de nombres que tiene la Biblia. Ya lo estudiamos en la carta segunda de Tesalónica. Ahí estaba lindo todos esos estudios. Entonces ya vemos ahí cómo el hombre de pecado encroniza. Ahí andan diciendo es fulano. No, usted no pierda tiempo en andar viendo qué fulano es. Usted conságrese, usted lee la Biblia, congréguese, sírvale al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted no ande viendo quién será Tron, será no sé quién. No pierda tiempo. Consagrémonos, sirvamos, que te haya sirviendo Dios, que no te haya haciendo nada. Entonces, en ese preciso momento entra el anticristo, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entra con la figura del jinete con caballo blanco, que lo que significa es
entra un tipo que, como está convulsionado todo este mundo, va a ver Medio Oriente cómo está, que esto está que prende, pues. Esto está que para reventar, y todos locos ahí tienen un montón de bombas, y el otro le dice, mira, y no sé, y al rato la tira. ¿Y qué pasa? Viene este hombre y armoniza todo y logra todo. Yo no me pregunte cómo va a ser, porque tanto interés que hay en el mundo, en los países, en los gobiernos. No sé, él va a controlar, él va a convencer a las naciones, a las potencias, y se va a dar un año, 3 años de acomodamiento, pero ya la iglesia ya no está. Pero no crea que es un asunto fácil también, porque de hecho quien ya toma control de la directriz del mundo es el hombre de iniquidad, el anticristo. Pero luego de que pasa ese año, esos 3 años y medio, entra la última fase de la semana de Daniel, que es los últimos 3 años y medio. Esa parte se le dice en la Biblia la gran tribulación. De ahí viene lo más doloroso para este mundo. Pero quiero decirle que lo más doloroso no es tanto así. Lo más doloroso es para Israel. O sea que, por ejemplo, si usted me lee el capítulo número 30 y versículo 7 de Jeremías, él habla de la angustia de Jacob. ¿Cuándo va a ser la angustia de Jacob? La angustia de Jacob va a ser cuando la iglesia se levante e entronice el hombre de iniquidad. Y entonces le dice el Señor a Juan, ahora va a iniciar las cosas que se van a dar. Ahora. Entonces lo que viene para el pueblo de Israel es lo más doloroso, lo más terrible. Por ejemplo, no es cosa fácil donde la profecía promete que el remanente de Israel será salvo, que es lo que nosotros vemos allá en Romanos número 11. Dice el capítulo número 11 de Romanos, ya Pablo retomando lo que dice Isaías capítulo 1 y verso 9, cuando dice, si no nos hubiera dejado un resto o un remanente, dice Isaías, como Sodoma y Gomorra hubiésemos sido, dice. Entonces Pablo toma, con lo cual finalizamos, toma el libro de Romanos en el capítulo número 11 y dice, aquí dice, bueno, viene el momento donde Dios empieza a tratar ahora con Israel en primer lugar. Y de acuerdo vayamos entrando al periodo de lo que es la gran tribulación, nos vamos a dar cuenta lo doloroso. Por eso es que dice el libro de Jeremías, la angustia de Jacob. Quiero decirle que ya lo hemos dicho, lo que ya ha sufrido Israel en todos estos milenios que han pasado, y en todo esto último de este milenio, por ejemplo, el siglo pasado, todo esto se queda corto de lo que le falta a Israel. ¿Por qué? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios va, aparte de la disciplina que le ha dado por todos estos siglos a Israel, Israel lo va a meter en el fuego, lo va a meter en el horno de la gran tribulación. Y eso va a ser lo más espantoso. Por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo número 11 verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita y descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, no lo ha desechado. Y no sabéis que dice de Elías la escritura, ¿cómo invocarán a Dios contra Israel diciendo, Señor,
a tus profetas hemos, y sucesivamente, pero el Señor le dice a Isaías, no le dice, ha quedado un remanente, ha quedado un remanente. Y cuando dice el versículo 5 que todo Israel será salvo, va a ser salvo el remanente. En el periodo de la gran tribulación, hermanos, los judíos se les va a quitar el velo, dada la circunstancia, la angustia. En ese periodo es donde ellos van a ser molidos, van a ser metidos a la licuadora, y es en ese periodo donde ellos van a poder despertar. ¿Por qué? No es por iniciativa de ellos, es porque es el periodo de ellos. Es porque ahora el Señor ya, la iglesia ya la tiene en su lugar. Ahora quiere trabajar específicamente con su pueblo. Y por ejemplo, ya alguien lo ha dicho, que a Israel le va a tocar que pasar de nuevo el Mar Rojo, en un sentido de dolor, de angustia, a tal grado que dice Pablo acá que él tomará las ramas originales que están caídas, están botadas, y las volverá a engendrar en el olivo verdadero. Y eso no es una cosa así muy semántica, muy retórica. Es un asunto, cuando dice la va a injertar, es que es doloroso, que es algo terrible lo que le va a suceder a Israel. Y es por eso que cuando ya están rodeados y cuando ya no hayan para dónde hacerse, y que todas las naciones, ¿y quién no odia a Israel ahora? Ahora alguien me dirá, pero mire, ¿y cómo es eso, hermano? Que Dios va a venir a recoger a esos perversos, a esos ateos, a esos, pues sí, blasfemos, porque la mayoría de ellos hasta estas alturas son pocos los que entienden un poco de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando ahorita con la iglesia, pero vendrá el momento cuando, dice el libro de Zacarías, dice que les quitará, vendrá el Espíritu sobre ellos, y entonces verán, y se les presentará al que crucificaron y les dirá, saben, y le dicen ellos, ¿quién te hizo esas heridas? Esos clavos. Se les presenta el Señor y le dice, en la casa de mis hermanos. Ustedes, dicho de otra manera, y empiezan a llorar por tribus, es decir, lo que le falta a Israel. Es decir, este es el periodo de las cosas más terribles que vienen para Israel y para el mundo entero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Pero el Señor le dice a la iglesia, por cuanto ha guardado, guardémonos. En el capítulo número 21, verso 34, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor siempre está avisando de la iglesia, cuidando de la iglesia. Siempre va a haber ese grupo que va a tener ese espacio para no ser parte de la otra parte que viene. Porque uno puede preguntarse, hermano, y todos esos cristianos medios crudos, porque eso es bastante en las iglesias, medios crudos, que para atrás ni para adelante. Dios es experto para ablandarlos. Si las mujeres ablandan las gallinas duras, ¿qué no será Dios para ablandarlos? Amén. Y Él tiene un horno para ablandarlos. ¿Cuál es el horno que tiene? La gran tribulación. Ahí lo va a meter. O sea que no se le escapa a nadie. No creamos que Dios es un viejito, ya así todo con las orejas para abajo, y que haga lo que quiera. No, las cosas de Dios son bien específicas. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos